Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a DB 1993. Espero que le estén pasando bien, ¿ok? Bueno, hoy toca el tema de medidas. Vamos a ver las medidas. Aquí tenemos lo que son la pequeña y gran historia de la medida. Entonces vamos a omitir. ¿Cómo llegamos a las unidades de medidas de longitud universales? ¿Ok? Hace mucho tiempo el hombre utilizaba parte de su cuerpo para determinar medidas. Pasos, pies, ¿ok? Con sus pasos medía la extensión de sus campos. Utilizaba sus pies para medir extensiones menores, por ejemplo, la piel de un oso. Para extensiones mayores utilizaban los pasos. Tenemos también que utilizaban los codos, las manos, las palmas. Empleaban la longitud que hay desde el codo hasta los dedos para medir cosas mayores. A esta medida lo llamo codo. También utiliza las manos para medir cosas más pequeñas. Esta dimensión la denominó palmo. 5 codos y un palmo. Algunas veces resultaba imposible medir algo con solo una dimensión. Entonces el hombre medía cuánto podía en codo y el resto lo medía en palmo. Fíjense que aquí sale un codo y una mano. El palmo viene siendo la mano. Entonces una mano mide 10 centímetros. Un pulgar mide 2 centímetros. Para estas cosas más pequeñas que un palmo, entonces el hombre utilizó las palmas de su mano para medirla. Y para las cosas todavía menores empleó el ancho de uno de sus dedos. Esta medida lo denominó dígito o pulgada. El dedo equivale aproximadamente a 2 centímetros. Entonces cuando nos habla de un dígito o una pulgada, viene siendo 2 centímetros. Luego los hombres comenzaron a comprar y a vender cosas. Quizás hubo alguien que quiso comprar una piel de oso de 6 pies de longitud. Pero 6 pies puede ser esta longitud, 6 pies gráficamente. O también esta otra, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, bueno, lo mismo. Los hombres eran de tamaño diferente. Sus pies no eran iguales. En consecuencia, las dimensiones resultantes eran todas distintas. Quizás midieron a lo largo del codo de varios hombres y decidieron adoptar el que apareciera con mayor frecuencia. Ya los hombres no tenían que utilizar su cuerpo para medir, pero tenía que llevar consigo el instrumento de medida. Los egipcios hicieron barras de un codo de medida de patrón. Al principio las hicieron de piedra. Entonces fíjense que llevaban eso encima cada rato. Para las barras de piedra eran muy pesadas. Entonces las hicieron de madera. Eran más ligeras y más manejables. Para las barras de madera alteraban fácilmente su tamaño, por poco que se mojaran. Además, las maderas se desgastaban. Los egipcios esculpieron en el muro de piedra del templo de longitud, patrón del codo. Así los hombres podían comprobar su instrumento de medida. Pero claro, cada país tenía su propio patrón de medida. No todas eran de igual longitud. Los persas tenían 640 milímetros. Los azarías tenían 549 milímetros. Las egipcias tenían 524 milímetros. Y Sumeria tenía 495 milímetros. Pero en ciertos países había incluso medidas de patrón de longitud diferentes. Surgieron pueblos y se formaron ciudades. La gente quiso saber las distancias que había entre ellas
Para determinarla, los romanos empezaron a emplear una medida llamada milla. La palabra milla proviene de la denominación latina, que quiere significar 1000 pasos. Cuando los romanos construían carreteras, los gobernantes que la encargaban inscribían su nombre en los en los hitos, o sea, tableros kilométricos que indicaban al viajero por qué vía transitaba, en qué milla se encontraba o hacia dónde se dirigía. En esas piedras las denominaron miliarios. Algunos países todavía emplean las millas para medir distancias largas, aunque la mayoría emplean el kilómetro, 1000 metros. Pero el problema es que no se puede hacer una barra de milla de longitud. Entonces se combinó en que las millas tendrían la longitud de 1.760 yardas, en 1.608 metros. Una yarda es igual a 914 milímetros. Esto es estándar, ¿ok? Es fácil establecer dimensiones de una yarda de longitud. Regla de una yarda. El rey Enrique VII tenía un patrón de medida para las yardas. Era de bronce, estaba dividida en 3 pies. Un pie es igual a 304 milímetros. Cada pie tenía 12 pulgadas, una pulgada es igual a 24,4 milímetros. Resultaba difícil recordar las distintas medidas, y hace unos 200 años aproximadamente, algunos franceses decidieron determinar nuevas medidas de longitud. Los encargados de dicha medida fueron Jean-Baptiste Joffre de Lambert y Pierre Méchain, quienes entre 1791 y 1798, mediante unos estudios y cálculos, establecieron unas nuevas medidas llamada metro. El 28 de septiembre de 1889, la Comisión Internacional de Pesos y Medidas adopta un nuevo prototipo para el metro, que se materializó en un metro patrón de platino e iridio depositado en cofres situados en los subterráneos de Pabellón de Bouteully en Sèvres, oficina de pesos y medidas en las afueras de París. Este es el metro de patrón que utilizaron, y aquí está la Oficina Internacional de Pesos y Medidas en aquella época. Actualmente se utilizan diversos instrumentos para medir la longitud: metro de carpintero, cinta de modista, reglas de madera, cinta métrica de 100 metros, por el cual usar ejercicios en pista, entrenamiento atlético, lanzados en jabalina, martillo, etc. Y la actual, que viene siendo el distanciómetro, conocido como medidor láser. Aparato láser para medir larga distancia de forma sencilla y rápida, desde el aparato hasta el siguiente punto opaco al que apuntamos con el mismo. Bien, esta es la parte de las medidas. Nos vemos en el próximo tema, que es el color, y finalizamos con textura. El color sí lo vamos a profundizar, va a ser un tema un poco extenso y va a llevar un poco tiempo. Nos vemos en el próximo video. Chao.